Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Solo le pido a Dios que esta presentación ande para que este hermoso tiempo continúe. Tenemos algunos problemas técnicos, pero también quiero agradecerle a Víctor que estuvo ayer dando de su tiempo para chequear que esto funcione. Y creo que hoy va a ser útil. Hoy comenzamos una nueva carta, un nuevo estudio en lo que son las cartas de Pablo que venimos estudiando. El domingo pasado terminamos la carta a los... Bien, estuvieron atentos. Y hoy empezamos la primera carta a los tesalonicenses. ¿Estoy bien, no, Pablo? Primera carta a tesalonicenses. Bárbaro. Bien, le pido a Dios que me ayude a hacer lo más concreto posible porque está largo el tema, pero no se preocupen que hoy antes de las 12 de la noche nos vamos. Bien, esta carta es una carta muy distinta a todo lo que venimos trabajando en el sentido que es una iglesia ejemplo para todas las iglesias de sus alrededores y hasta el día de hoy para nosotros. Es una carta muy linda donde el apóstol habla cosas muy hermosas de lo que los hermanos en Tesalónica estaban viviendo a raíz de vivir la fe de una forma genuina y verdadera. Así que vamos a ir abriendo ahí Primera Tesalonicenses y también vayan viendo Hechos 17, un poco también ahí, que vamos a ir un poco a cuando Pablo llega a Tesalónica por primera vez y comienza lo que luego va a ser esta travesía en estas cartas. Sin duda que tuvimos un lindo tiempo de alabanza. Gracias a Dios por Emma en la dirección y por todo el equipo de músicos, por esta iglesia que cuando adora de verdad... Estoy seguro que llega al corazón del Señor. Como modo de introducción o bosquejo de este pasaje, vamos a ver el capítulo 1. Primero vamos a situarnos un poco en Tesalónica para ver más o menos dónde está y cómo es que empieza Pablo la iglesia allí. Luego vemos el saludo típico de Pablo, presentando a sus colaboradores también. Pero luego vamos a ver características muy positivas de la iglesia en Tesalónica. Una iglesia que vive la plenitud de Cristo. Luego la elección de Dios sobre los tesalonicenses y lo más importante y el punto un poco más extenso es su respuesta al llamado de Dios, que en definitiva es lo que importa. Cómo nosotros respondemos a cuando la palabra de Dios nos está hablando y de qué forma la tomamos para nosotros. Así que para ubicarnos un poquito en el mapa, allá donde dice Macedonia hay un puntito abajo, puntito blanco. Ahí está situada aproximadamente la ciudad, o estaba situada la ciudad de Tesalónica. Digo estaba porque quizá hoy sigue estando en la misma ciudad, pero hoy se conoce más con el nombre de Salónica, no con el nombre de Tesalónica, pero esa ciudad existe. Y también allá más al este y al sur está, situada Jerusalén y Antioquía, que son las iglesias fundamentales que estaban, tanto la iglesia que envía a Pablo y a Bernabé en su primer viaje, como la iglesia de Jerusalén, donde se encontraban los apóstoles aún y los ancianos que estaban predicando el evangelio y enviando misioneros por otros lados del mundo. Tesalónica está por ahí, por lo que sería el sureste de Europa, como para ubicarnos un poco hoy. Más precisamente, las ciudades que tenían cerca a Tesalónica era Filipos, era donde Pablo había estado anteriormente. Y luego, está Atenas y está Corinto. Y esas regiones, las regiones de Macedonia y acá ya es importante entenderlas porque son regiones que van a aparecer en el capítulo 1 de Tesalonicenses. En ese momento eran provincias de Roma, ¿tá? Era muy distinto a lo que hoy vemos. Si queremos un poco ubicarnos en la actualidad, Tesalónica o Salónica pertenece al país de Grecia, hoy en Europa. Si algún día tenés la bendición de viajar por Grecia y visitar Salónica, sabés que el apóstol Pablo está hablando de esa ciudad. Y lo que era la antigua Macedonia comprende varios países de lo que hoy es el sureste de Europa. Y entre ellos, está Grecia, Macedonia del Norte, que es solamente el pedacito de allá adelante, mientras que la provincia de Macedonia, hubo todo un tema legal y creo que en 1991 por ahí, se definió Macedonia como Macedonia del Norte, que es el país que hoy conocemos actualmente como Macedonia. Pero toda esa región involucraba Macedonia. Y después hay otros países también que integran la antigua Macedonia. Eso es un poco para ubicarnos desde el tiempo antiguo hasta el tiempo real, dónde está esta ciudad. Como ya les dije, esta ciudad
pertenecía a lo que era el Imperio Romano y como fue conquistada por Roma, era regida por las leyes de Roma. El nombre original de esta ciudad era Terma, debido a las aguas termales que tiene la ciudad, pero es interesante, y eso era muy del tiempo antiguo, cuando alguien conquistaba una nación o un país. En el 316 a.C., el general Casandro se estableció en Terma y le cambió el nombre a Tesalónica en honor a su esposa. No sé si realmente era en honor a su esposa o era en honor a Alejandro Magno, porque la esposa de él era media hermana de Alejandro Magno. Viste que a veces cuando querés quedar bien con alguien, sobre todo que tiene más poder que vos, haces cosas. Bueno, este hombre le cambió la ciudad a Terma y le puso Tesalónica. Pero bueno, hoy como ya vimos, esa ciudad pasó a ser llamada Salónica. Hechos 17, del 1 al 4, por eso le decía que abrieran ahí, nos muestran el comienzo de esta iglesia, la cual es plantada por Pablo, por Silvano y por Timoteo. Así que vamos viendo ahí en Hechos. Si ve que en algún momento cabecea, el que está a su lado lo puede golpear, le puede decir despertate, que estamos empezando. Hechos 17, es interesante porque vamos a tocar todos estos capítulos que están, tanto el 15 como el 16 y el 17, para entrar en contexto de lo que estaba pasando y por qué Pablo dice lo que dice acerca de estos hermanos. Versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y hacemos un alto ahí. ¿Recuerdan cuántas personas o cuántos hombres de familia necesitaban mínimo una ciudad para tener una sinagoga? 10. Entonces, en esa ciudad había una sinagoga por lo menos, porque mínimamente habían 10 hombres judíos, varones de familia comprometidos con la ley, y por eso establecían una sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La costumbre de Pablo era llegar siempre a cada ciudad donde había una sinagoga, primero ir a la sinagoga y predicarle a los judíos. Esa era su costumbre. Y está bien y es de orden. ¿Por qué? Porque ya sabemos todos los problemas a lo largo de la historia que han habido entre judíos y gentiles hasta el día de hoy, donde muchos judíos no aceptan de que los gentiles hayamos recibido la salvación por medio de Cristo, ese Mesías prometido que ellos tenían. Bueno, el apóstol Pablo siempre llegaba a la sinagoga y predicaba primeramente y luego predicaba al resto de la ciudad. Cuando habla acerca de 3 días de reposo, nos está indicando que por lo menos estuvo 3 semanas trabajando arduamente en la evangelización y la predicación de la palabra de Dios. Mínimamente 3 semanas. Ahora, es interesante todo lo que pasa. Dice, y algunos de ellos se juntaron con Pablo y con Silas, o sea, algunos de estos judíos, y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Es impresionante el fruto del apóstol Pablo, de Silvano y de Timoteo en tan poco tiempo. Cómo el poder de Dios y el Espíritu Santo estaban con ellos a tal punto que la gente se convertía al Señor prácticamente que automáticamente. Qué lindo sería que nos pasara eso a nosotros, ¿verdad? Un mensaje, predicás el Evangelio del Señor, ¡pum! Tenés que armar 3 servicios porque la iglesia no te da, porque vemos que la gente se entrega a los pies de Cristo. Bueno, en este tiempo la gente recibía el mensaje del Evangelio y no se ponía a protestar más de la cuenta. Entendían por medio del Espíritu Santo que Cristo era el Señor, el Rey de sus vidas. Otra cosa más de esta ciudad es que está situada, bueno, eso estuvimos viéndolo hace un ratito, más o menos 170 kilómetros al oeste de Filipos, lugar donde estuvieron previamente el apóstol, y eso lo vemos en Hechos 16, del 11 al 40, y todos sabemos lo que pasó en Filipos cuando él expulsa al demonio que estaba en la mujer de adivinación, se arma tremendo alboroto, lo meten preso, y todo lo que pasa en Filipos es maravilloso. También está situada al norte de Atenas, lugar a donde Pablo va después, pero primero, antes de llegar a Atenas, él pasa por Berea. Y dice la Biblia que los de Berea eran más nobles todavía que los de Tesalónica. Si los de Tesalónica eran muy buenos para el apóstol Pablo, dice la Biblia que los de Berea eran aún más. Y eso es impresionante. No tenemos una carta del apóstol Pablo a los de Berea, pero sí tenemos esa característica de ellos. Bueno, eso lo vemos en Hechos 17, el final del capítulo. Y luego de pasar por Berea, Pablo se dirige a Corinto, y es donde se escribe esta carta a los tesalonicenses. Pablo desde Corinto escribe la primera carta
aproximadamente en el año 50 o 51 después de Cristo. O sea, prácticamente por lo menos 20 años después de que Cristo viniera y ascendiera a los cielos. Por lo menos nos estamos ubicando en ese periodo de tiempo. Y esta carta se cree que es la primera que escribió el apóstol Pablo de todas sus cartas, o la segunda, porque ahí entra la carta a los Gálatas. Entonces, bueno, pero lo cierto es que estas de sus primeras cartas que él escribe a la iglesia en general y por ende a nosotros también. Ahora sí, entrando directamente en el capítulo 1 de Tesalonicenses, luego de esta introducción, los primeros 2 versículos dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros, leyendo el resto de las cartas, sabemos que este era un saludo muy típico de él hacia todos los hermanos en las diferentes regiones, pero lo interesante es a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y nosotros muchas veces recibimos la enseñanza del Señor Jesús, que el que está en mí está en el Padre, porque yo estoy en el Padre, dijo el Señor. Entonces Pablo ya los sitúa desde un lugar celestial profundo. Ustedes son la iglesia que está en el Padre. Y eso es muy bueno de ver. Estuvimos mucho tiempo estudiando en Efesios la importancia de estar en Cristo. En Efesios aparece por lo menos 13 veces esa frase: estar en Cristo, y todos los beneficios que tenía para nosotros estar en Cristo. Ahora bien, los colaboradores que él presenta, el primero que aparece acá es Silvano. Silvano, ¿quién es Silvano? Bueno, en Hechos 15, 22, por eso le decía que íbamos a trabajar ese pasaje también, se menciona por primera vez a Silvano, o también con el nombre de Silas, que es un poco el más popular de él. Y lo encontramos por primera vez en el concilio que se lleva a cabo en Jerusalén, tras el regreso del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y es interesante lo que vamos a ver de este hombre. Pero el apóstol Pablo regresa a su primer viaje misionero y da cuentas de lo que Dios había hecho. Y siempre hay uno que todavía no entendía de todo el evangelio de la salvación, sobre todo a los gentiles, empiezan a poner trabas ahí. Entonces, bueno, Pablo y Bernabé, por consejo de los apóstoles, van a Jerusalén y explican todas las cosas. Y ahí, si leen todo Hechos 15, que les animo a que lo lean, tanto Pedro habla como Jacobo habla, que eran apóstoles, hombres de Dios, Jacobo de Santiago, hablan acerca de lo que Dios estaba haciendo y que la salvación no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces, un poco averiguando quién es este Silvano. Bueno, Hechos 15, 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Es interesante que aún en vida de los apóstoles también habían ancianos. Eso también es bueno de ver cómo estaba compuesta la iglesia. No necesitaba que alguno desapareciera para decir, bueno, ahora están los ancianos. No, los apóstoles trabajaban a la par de los ancianos con toda humildad. Entonces bien pareció a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, también el trabajo de la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y ahí aparecen estos 2 varones: Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, ¿Barsabás? ¿Dije otra cosa? Barsabás. Y a Silas, que la característica que nos da a primera mano es que eran varones principales entre todos los hermanos. Y estoy seguro que era una iglesia mucho más grande que esta en cantidad, porque eran muchos los que se convertían al Señor. Entonces estos 2 hombres destacaban del resto de los hombres, y sin duda que era porque el Espíritu de Dios estaba con ellos y porque Dios les había puesto dones y talentos, los cuales ellos usaban para servir y ministrar a su propio pueblo. Y en el versículo 32 sigue hablando de ellos: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, y acá vemos una característica de ellos, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea que Silas también era un maestro en la palabra de Dios. Ahí tenemos alguna característica de él. También el apóstol Pedro habla acerca de Silas y lo describe como un hermano fiel. Y eso lo podemos ver en 1 Pedro 5:12. Por conducto o por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Así que vemos que era un hermano fiel y que también era un hombre principal entre los varones de la iglesia de Jerusalén. Ahora el otro colaborador, Timoteo, ¿quién es? Porque hasta ahora sabemos un poco algunas cosas, pero en lo que venimos estudiando no hemos estudiado todavía la carta de Timoteo. Bueno, Timoteo aparece en Hechos 16, del 1 al 2, cuando ellos ya salen
Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Impresionante la influencia de su mamá. Y aquellos que hemos tenido una madre en el Señor sabemos que eso es real. Pero lo importante de Timoteo es que los hermanos daban buen testimonio de él. Los que estaban a su alrededor, a pesar de su juventud, decían: este hombre tiene testimonio de Dios. Ellos dos van con Pablo en su segundo viaje misionero. Y para resumir un poco, lo que podemos ver de sus colaboradores, en este caso Silas y Timoteo, evidencian de que es Dios quien pone y saca a las personas para su obra conforme a su propósito. ¿Y por qué digo esto? Este es su segundo viaje misionero. El primer viaje misionero, ¿con quién fue? Con Bernabé. Y es más, siempre aparece en el libro de los Hechos Bernabé y Pablo tal cosa. Resulta que por algún motivo Dios permite que ellos lleguen a un desacuerdo y Bernabé y Juan Marcos, su sobrino, salen para un lado y Pablo sale para otro. Pero Dios puso a Silvano y puso en él el deseo de seguir acompañando a Pablo. Y también cuando pasan por Listra, Dios les provee a Timoteo. Entonces, el propósito de Dios es mucho más grande que cualquiera de los que estamos acá. Y eso lo podemos ver en este momento. Y el Señor sabe qué quiere hacer con cada uno de nosotros, a su manera, a su tiempo, como Él quiera. Lo importante es saber si nosotros estamos dispuestos y disponibles para servir al Señor o no. En este caso, Silas y Timoteo estuvieron dispuestos a hacer toda esta travesía y fueron sin duda que un apoyo y un aliento para Pablo. No debe haber sido fácil para el apóstol Pablo, aquel hombre que le tendió la mano cuando todo el mundo lo miraba de reojo, Bernabé, el padre o el hijo de consolación que lo levantó, ya no está a mi lado. Y ahora, bueno, el Señor proveerá. Y Dios proveyó a Silas y a Timoteo. Versículo 2 y 3, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y eso es algo muy característico del apóstol en todas sus cartas. Lo vimos una y otra vez que Pablo siempre ora y da gracias a Dios por las iglesias las cuales él ministraba. Pero no solamente así nomás ora. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, y acá aparecen las características de una iglesia que vive la plenitud de Cristo. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y es importante, interesante pensar que estas tres virtudes, si leemos la Biblia, lo vamos a ver como que de la mano más de una vez en diferentes pasajes de la Biblia. Hay muchos pasajes donde vemos que la esperanza, el amor y la fe van de la mano, pero sin duda que el pasaje más conocido es 1 de Corintios capítulo 13, que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Todos nos acordamos de esto, ¿verdad? 1 Corintios 13. Bien, analizando brevemente cada parte de esto que él acaba de mencionar, la obra de vuestra fe. Sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero la cual, esa fe, la fe verdadera, se manifiesta en la vida de los creyentes a través de nuestras obras. Y eso Santiago lo expone muy bien. Santiago 2, 14 y 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y para aclarar esto un poco mejor, vamos al pasaje que todo el mundo conoce y seguramente de memoria, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Está acoplando un poquito de este under? Hay un propósito para buenas obras. No estás creado así nomás porque Dios no tenía nada que hacer y dijo, vamos a crear a Elías y ¡puf! Me puedo hacer un poco más lindo, pero bueno, es lo que me tocó. Pero no es que Dios está aburrido y dijo, vamos a hacer a alguien. No, tú y yo fuimos creados por el Señor, salvos por la gracia de Él, por el nombre poderoso de Cristo Jesús, mediante la fe, para algo. Tu vida no es en vano. El cristiano, si no está haciendo nada, es porque hay algo que no está entendiendo. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios ya tiene preparadas de antemano. O sea, es fácil, entre comillas, es como que ir al ropero, agarrar la prenda y salir. Las obras ya están ahí, Dios ya las preparó. Por eso asegúrate que lo que estás haciendo es realmente lo que Dios quiere en tu vida.
No te pongas a hacer algo que Dios no quiere para vos, porque Dios ya sabe lo que quiere para vos. La salvación no es por obras, pero si somos salvos debemos manifestar las obras de un verdadero Hijo de Dios. Y ese es el desafío que tenemos. El trabajo de vuestro amor. Y esto está hablando acerca de un amor sacrificial elevado a su máxima expresión. Se refiere a un trabajo que lleva sobre sí un gran desgaste personal, tanto físico como emocional, que pone el servicio a Dios y al prójimo por encima de sí mismo. Y es una descripción perfecta del amor verdadero que nos expresa 1 Corintios 13, puesto en acción. Pero habla de un amor que se ve reflejado en el trabajo que nosotros hacemos por encima de nuestra comodidad. A veces es fácil dar de lo que nos sobra. Y creo que ese es un buen ejemplo. Dios te está diciendo, no me des de lo que te sobra, que te duela el dar. Bueno, así en tu vida, en tu trabajo, en tu servicio al Señor. En tu tiempo, con los recursos que Dios te provee. Bueno, ese amor era el que tenían ellos. Ellos daban con lo que le costaba. Este amor de 1 Corintios nos habla de que ese amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y mientras que pensaba en este versículo, veía una descripción de Dios mismo. Y me acordaba de 1 Juan 4:8. ¿Qué dice 1 Juan 4:8? Dios es amor. Lo interesante es que esto es un sello verdadero de los tesalonicenses, porque el apóstol Pablo en el capítulo 4 lo va a recalcar. 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El apóstol Pablo se rinde ante el amor que los hermanos expresan, pero no se queda solo ahí. Le dice, muchachos, no aflojen, abunden en esto, sigan, porque se necesita eso. Y es interesante, una iglesia caracterizada por ese amor puesta al servicio. Y la otra parte es vuestra constancia en la esperanza. Esa constancia o firmeza viene de la palabra upomone, griega, la pronuncié bastante decente, hace referencia a una espera paciente pero firme, que aguanta, que sostiene y que persevera. Alguien que soporta presión por un tiempo prolongado y que no se quiebra. Alguien que tiene aguante en lo cotidiano, hablándolo medio mal y pronto. Esa esperanza, ¿en qué? Lo leíamos el domingo pasado, recuerdo que tuve las canciones y abrí el tiempo de las canciones con el pasaje de 2 de Tesalonicenses. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano, pero ¿en qué? ¿Constantes en qué? En esa esperanza de que Cristo va a volver por su iglesia y que un día Él va a reinar por los siglos de los siglos. ¿Amén? ¿Por qué todo esto? Los tesalonicenses estaban soportando los ataques de los judaizantes sin quebrarse ante ellos. Su fe en el Señor era inamovible a pesar del costo que tenían que pagar. Y el resto del capítulo nos muestra que esta espera no era solamente pasiva, sino que la razón de su esperanza los hacía servir aún más, con mayor pasión y con mayor determinación. Y eso es lo que Pablo exalta de ellos. No solamente que su esperanza es correcta, sino que por esa esperanza que ustedes tienen es que están haciendo lo que están haciendo. Una motivación correcta, una motivación al tamaño de Dios, no para agradar a alguien, porque entendían a quién estaban sirviendo. Ahora sigue hablando de los versículos 4 y 5, y esto es donde el apóstol se mete en la elección de Dios sobre los tesalonicenses. Producto de este ataque, los judaizantes, que sí son elegidos, que no son elegidos, que los gentiles no pueden recibir el evangelio, bueno, el apóstol Pablo los asegura en el Señor. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En otras palabras, el apóstol le está diciendo, nosotros sabemos quiénes son en Cristo y no tenemos duda alguna de que ustedes son escogidos por Dios y en Dios para salvación.
Y es importante eso. Porque quizá hay alguien acá que no sepa si es salvo o no. Y quizá no tiene mucha claridad de la palabra de Dios, pero es importante que quizá un hermano maduro en la fe te diga, hey, ¿conoces a Dios? Si te morís hoy, ¿vas a la presencia de Dios? Y no sé. No sé si el Evangelio es para mí, no sé. Bueno, Pablo estaba afirmando, primeramente, antes de hacer todas las cosas en Tesalónica, afirmaba a sus hermanos. Y dos preguntas que surgen. ¿Por qué era necesario decirles esto? Bueno, eso un poco lo expliqué ya, que era el ataque de estos judaizantes, que no solamente alcanzaba con recibir el Evangelio, sino que también les hacían y les pedían que se circuncidaran y que guardaran la ley de Moisés. Ellos decían que si los gentiles no hacían esto, realmente no alcanzaban la salvación. Bueno, eso sabemos que no es cierto. Y de hecho, el concilio en Hechos 15 se da por este motivo, justamente, por estos hombres que estaban yendo en contra del evangelio predicado por el apóstol Pablo. Pero la segunda pregunta era, ¿qué evidencias hay de que realmente los tesalonicenses eran escogidos de Dios? Ante las falsas afirmaciones de algunos judíos, y esto es interesante, esos judíos salieron de la iglesia en Jerusalén. Lean Hechos 15. Eran hombres que estaban en la iglesia principal que existía. Y desde ese lugar salieron diciendo esto. Jacobo dice, algunos que salieron entre nosotros sin autorización nuestra. Y eso nos tiene que a nosotros abrir los ganchos. Estos hombres eran instrumentos en manos de Satanás para perturbar a los gentiles, poniendo en duda la claridad y sencillez del poder del Evangelio. El apóstol Pablo les recuerda a los tesalonicenses que todo aquel que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador es salvo por gracia mediante la fe, sea gentil o judío. Ahora, las evidencias. Bueno, la evidencia fundamental es su respuesta al llamado de Dios. ¿Cómo sé si soy escogido? Bueno, ¿estás reaccionando bien a lo que te estoy predicando? ¿Qué es reaccionar bien? Es recibir como ellos recibieron. Versículos 6 y 7 sigue diciendo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Su conducta reflejaba ese llamado. Su conducta reflejaba que ellos realmente habían sido escogidos por Dios. Era algo que no se podía ni falsear ni ocultar, porque lo que ellos vivían evidenciaba de que eran escogidos de Dios. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los macedonios de Macedonia y de Acaya que han creído, esas regiones que estuvimos viendo hoy. Y por si fuera poco, el apóstol Pablo en la segunda carta enfatiza la gratitud a Dios por esto que los tesalonicenses estaban haciendo, recibiendo bien la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibiste no como de palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, su evidencia mayor era que su reflejo de su vida, entendían que la palabra de Dios era poder para cambiar su realidad. Y más adelante vamos a ver cómo la palabra de Dios realmente cambió y transformó su vida por completo. Ahora, pensando en nosotros algunas cosas en la palabra que Dios nos muestra para ver si somos escogidos o no. La Biblia nos dice que un escogido de Dios oye la voz de buen pastor y lo sigue. Juan 7, 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si sos un escogido de Dios, vos tenés que estar escuchando la voz de Dios. Y tu vida tiene que evidenciar que estás siguiendo a esa voz que estás escuchando. Si nosotros decimos que somos escogidos de Dios y directamente no escuchamos la voz de Dios y nuestra vida va automáticamente, sin pensar y determinadamente hacia adelante en otro rumbo que no sea el rumbo que Dios establece para un hijo de Dios, déjame decirte que no sos un escogido de Dios. La Biblia por eso nos dice que un escogido de Dios debe andar como dice que es.
esa coherencia entre la fe que profesa y lo que está manifestando. Y eso lo estudiamos en Colosenses 3, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y todo lo que ya sabemos. La Biblia dice que un creyente es escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo con un propósito: santificación, ser apartados para Él, ser apartados para los propósitos de Dios y no para los propósitos de este mundo. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sin duda que si no fuera por Cristo esto es imposible, porque solamente es Cristo que va a presentar a su iglesia sin mancha delante del Padre, como cantamos en Judas 24. Pero Dios quiere que nosotros caminemos en pos de una santidad práctica lo más fielmente posible. Lo interesante es que esta misma carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo no solo le dice que el propósito de esta elección es para santificación, que lo acabamos de leer, sino que también le recuerda que la voluntad de Dios para ellos es su santificación. Entonces hay tres cosas conectadas en un mismo sentir: elección, propósito y voluntad de Dios en un mismo sentir para sus hijos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4, 3 al 8. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, y esta es una advertencia fuerte, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y creo que acá la palabra de Dios nos pone la vara muy alta en lo cotidiano, en qué es vivir una vida en santidad. No sé con qué cosas de estas vos estás luchando o lidiando, yo sé las mías, pero el desafío es poder vivir de esta forma. Entonces vemos que los tesalonicenses escucharon, recibieron la palabra de Dios, obedecieron la palabra de Dios de tal manera que llegaron a ser imitadores de Pablo y de sus colaboradores, y lo hicieron de tal forma que fueron ejemplo para todos los creyentes de los alrededores de Tesalónica. Solamente, por lo menos, en 3 semanas. Poderoso. No sé cuántos años hace que vos estás en la iglesia, pero este ejemplo nos tiene que tocar. Si nuestra vida está siendo de testimonio, de ejemplo, o de ayuda, o de aliento a alguien más, no solo acá, sino en otro lado. El servicio a Dios no es solamente para tu iglesia local. El servicio a Dios es para la iglesia de Cristo. Y eso involucra a otra gente. A ellos Dios también te llamó a ser de aliento y de ayuda, como esta gente lo está haciendo de ejemplo y de testimonio para nosotros en el día de hoy. Ahora, por si fuera poco, estos versículos nos muestran que los tesalonicenses no solo recibieron la palabra de Dios, sino en qué circunstancia recibieron la palabra de Dios y con qué actitud recibieron la palabra de Dios. Y eso lo dice más claro el versículo 6. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál fue la tribulación que ellos pasaron? Vamos a Hechos 17. Así se me despiertan. Hechos 17, seguimos ahí, versículos 5 al 9. Después que Pablo va a la sinagoga y que hay gente que se convierte al Señor, ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Satanás obrando en contra de su iglesia. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos. Buena descripción. Y juntando una turba, o sea, una multitud, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pobre Jasón, un garrón que se come por servir al Señor.
No solamente eso, sino que tiene que pagar una fianza. Y en ese tiempo la fianza era condicional. Si pagas una fianza y volvés a cometer un delito mayor, es peor. Lo interesante es que estos hombres siguen a Pablo a Berea. Y la obra de Satanás tampoco va a descansar. Hay un canto que dice, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Pero aquel que ya está vencido va a seguir hasta que Dios no le ponga un alto, sus artimañas van a seguir. Estos hombres recibieron la palabra con gran gozo en medio de este problema. Y a veces tú y yo, porque nos duele el pie, ni siquiera leemos la Biblia. Ni hablar de servicio, ni hablar de otras cosas, ¿verdad? Solo a mí me pasa. Ahora, solo la vida del creyente, por la gracia de Dios, puede conectar estos dos términos, gran tribulación con gran gozo. Y van juntos de la mano. Así lo expresa el apóstol. En un mundo donde se promueven todas estas cosas, el cómo yo me siento, el cómo yo me autopercibo, las buenas vibras, el soltar lo que me afecta, las declaraciones positivas que tristemente se han metido en la iglesia del Señor, el decreto del universo a mi favor. Voy a salvar el examen, lo decreto. Lo perdiste como siempre. El mensaje del Evangelio nos dice lo contrario. ¿Para qué? Para diferenciarnos el día final de la condenación que este mundo sin Cristo recibirá por haberse vuelto en contra de los mandamientos de Dios. Mientras que todo el mundo te dice hacé tu vida y anda tranquilo y no pasa nada, Dios te está diciendo no. Estos hermanos en Tesalonicenses, por recibir el Evangelio, pasaron todo lo contrario. Persecución, gente en contra, falso testimonio. Es interesante que la Biblia dice que un discípulo de Cristo, si es discípulo de Cristo, va a pasar por las pruebas, las cuales evidencian si verdaderamente Cristo es su Señor y Él es un discípulo verdadero o un simple seguidor. Las pruebas son las cosas que Dios usa para diferenciarnos a nosotros de este mundo. Y es interesante este ejemplo. Nosotros podemos ser esa taza o esa bolsita de té. Y las pruebas, las circunstancias, es esa agua caliente que hacen que aflore lo que hay adentro de nuestro corazón. Y Dios trabaja así. Así como ese herrero que calienta el fierro y a macetazos y pa. Si ese fierro hablara, no sería nada lindo. Pero después tú y yo podemos agarrar algo de la forma que queremos y que necesitamos. Y así Dios trabaja en la vida de sus hijos. Las pruebas, las persecuciones, los padecimientos. Lo que estos hermanos estaban pasando eran circunstancias que Dios estaba usando como agua caliente que hacían aflorar lo que había en su corazón. Y vemos que esto es muy positivo. Los padecimientos, las pruebas, el apóstol fue un claro ejemplo en su vida, en todo su caminar, en cuanto a padecer por amor a Cristo. Sufrió persecución, cárcel, tortura, abandono, rechazo, tribulación por la predicación del Evangelio, desamparo físico y emocional, aún de los que profesaron ser hijos de Dios y sus colaboradores como Demas. Me ha abandonado, amando más a este mundo presente, 2 Timoteo 4:10. Este hombre, en una carta, y si no me equivoco es en Filemón, es presentado como colaborador de Pablo, pero en Timoteo, una de sus cartas finales, dice, Demas me ha abandonado. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan acerca de las pruebas y de los padecimientos que un cristiano necesita pasar para conocer y experimentar el poder verdadero de Dios y si realmente es hijo de Dios. 2 Corintios 6, del 1 al 10, Filipenses 3, 8 al 11. Pero vamos a leer 2 Corintios 4, 7 al 12. Lo pueden buscar o lo pueden seguir ahí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice el apóstol, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros,
mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas las partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y esto es importante, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes o en vosotros la vida. Pablo les está diciendo a los de Corinto el costo que yo tengo que pagar para que vos vivas de una forma espiritual y para que seas salvo y para que el mensaje de salvación llegue a ti, está implicando en mí mucha persecución, mucho abandono, al punto de pasar también momentos de casi muerto. Dice la Biblia que Pablo estuvo muerto casi 2 veces. Y dice que él se levanta y vuelve a entrar a la ciudad y sigue predicando. Eso es impresionante. No es una persona que dice, acá no me recibieron, me voy. Él no estaba haciendo nada malo. Él estaba predicando el Evangelio del Señor. Él volvió a entrar a esa ciudad. Cuenta la historia, cómo murieron los apóstoles. Eso dice la historia. Pedro, crucificado boca abajo. Simón el Celote, Andrés y Felipe, también crucificados. El apóstol Pablo, Jacobo, Bartolomé y Tadeo, decapitados. Mateo, muerto por espada. Tomás, martirizado. Juan, pasado por aceite hirviendo y abandonado en la isla de Patmos. Se ve que este era duro de verdad. Santiago, arrojado desde el pináculo del templo, y como sobrevivió a la caída, lo mataron a golpes. Este es el ejemplo de la persecución por amor a Cristo y al Evangelio que los apóstoles pasaron. Sin duda que nuestras pruebas no se acercan a esto, ni cerca. Gracias a Dios vivimos en un país donde hay libertad para poder hablar del Evangelio. Pero a veces esa libertad que tenemos nos ha vuelto a estar escondidos dentro de 4 paredes, que no somos capaces de decirle a nuestro vecino, ¡hey, Cristo te ama! Si nos ponemos a pensar cuándo fue la última vez que le predicamos a alguien el Evangelio, quizá hay un signo de pregunta enorme en nuestra mente. Jesús también en el Sermón del Monte les anticipaba a sus discípulos que iban a padecer por amor a su nombre y que en el mundo tendrían aflicción. Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿De qué forma? Mintiendo. Porque eso es lo difícil y eso es lo duro. Y a veces lo que más duele, la mentira. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza. Pero así como Jesús les advierte que van a padecer persecución, también les dice que el gozo tiene que estar en medio de estas pruebas. Conocemos muy bien Santiago 2 y 3. Ahora, ¿por qué el gozo? Primero por lo que las pruebas producen en la vida del creyente. Producen paciencia. Ahora, ¿paciencia para qué? Y puse esta frase porque más de una vez me pasa. Cada vez que le pido paciencia al Señor, Dios me manda más pruebas. No sé si les ha pasado. Le pido paciencia al Señor y viene mi suegra. No, mentira. Vino una sola vez, Cecilia está re seria ya. Vino una sola vez. Y bueno, sí, el Señor está probando. Me llevo bien porque estamos lejos, pero la quiero un montón. Es una mujer de Dios. Cada vez que le pido paciencia al Señor, Dios, más pruebas. Dios sigue trabajando en ti y en mí hasta que lleguemos a ser ese varón perfecto a la estatura de Cristo. Ahora, paciencia, ¿para qué? Hebreos 10 nos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene galardón. Dios quiere recompensarte porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, tú y yo, por la fe, vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El galardón mayor que tú y yo tenemos es la salvación eterna en Cristo Jesús. Pero el otro motivo también es que Dios quiere recompensarte a ti y a mí por lo hecho
en este caminar con Él. Ese mismo pasaje que Jesús mencionaba antes para las pruebas, sigue diciendo: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? ¿En la tierra? ¿En tu casa? ¿En tu cuenta de banco? ¿En tu negocio? En los cielos, donde el ladrón no puede entrar. Donde todo lo que estás haciendo acá tiene un destino eterno, para bien o para mal. Y a veces es como que estamos tan atareados en tanta cosa que no nos damos cuenta que nuestro tiempo está valiendo eternidad. Apocalipsis 22:12, he aquí la promesa de Cristo, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según su obra. El Señor quiere y va a recompensar a sus hijos. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que estuvieron haciendo ayer, todo el día acá adentro, y el viernes anterior, y preparando en casa las cosas, y que algunos llegaron a las 9 de la mañana y se fueron a las 12 de la noche, no es en vano. El resultado lo da el Señor, pero la recompensa a nuestro trabajo en nombre de Él también. Y esa recompensa es eterna, incorruptible. Sigue diciendo Tesalonicenses 1, el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y esto es impresionante, por eso creo que esta carta se diferencia del resto. Es una iglesia de buen testimonio y es una iglesia madura. Y eso me impresiona. Esta última sección del capítulo 1 nos muestran los resultados que produjo la prueba de su fe en su iglesia, entre ellos. Lo primero que vimos recién, impactaron a toda una región y más allá de sus límites con la palabra de Dios aplicada en sus vidas. Y lo segundo, en comparación a las otras iglesias a las que el apóstol les escribe, la iglesia de Tesalónica no tiene nada que decir en manera negativa o algo grave. Si bien después vamos a ver que Pablo dice, loco, laburen, el que no trabaja, que no coma, no podés vivir de arriba toda tu vida. Creo que eso es lo más grave que dice. Y no es tan grave. Por esta razón podemos afirmar que era una iglesia madura, más allá del poco tiempo que pasa desde su plantación hasta que reciban las cartas del apóstol. Y una evidencia de esto es que Pablo puede enseñarles profundidades del reino de Dios y no rudimentos. Vamos a leer el final de esta carta que Pablo les habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, los capítulos 4 y 5. Y en la segunda carta el apóstol les habla acerca de la venida del Señor y la aparición del anticristo. Que vos decís, eso es solamente Apocalipsis. No. Pablo, una iglesia nuevita, les habla profundidades de la eternidad. Y cosas que vos y yo hasta ahora estamos preguntando, ¿será cierto esto? ¿La iglesia va a pasar la tribulación? ¿La iglesia no va a pasar la tribulación? ¿No vamos a ir? ¿Van a ir a buscar? El apóstol Pablo, una iglesia nuevita, pero madura en el Señor, porque recibieron la palabra con fe y con gozo, les habla profundidades del reino de Dios. Los últimos versículos 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, y acá está el producto de todo, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Otra cosa que vemos de esta iglesia, una iglesia de frutos verdaderos, se convirtieron de los ídolos a Dios, una iglesia de frutos dignos de arrepentimiento. Solo el verdadero evangelio de Cristo es quien produce esa transformación sobrenatural en el corazón duro que tenemos nosotros. La palabra de Dios dice que nos va a dar un corazón de carne, ¿sí o no? Y que antes esos corazones eran de piedra. Y a veces mi corazón está medio así. Es como que estuve con los Cuatro Fantásticos y viajé al espacio. Y una parte de mi corazón se quedó medio de piedra todavía.
¿Por qué el Evangelio puede hacer esto? Porque es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Y Hechos 4:12 es porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros en que nosotros podamos ser salvos. Si estás dudando si el nombre de Cristo tiene poder, o todavía le rezás a algún santo, a alguna virgen, a algún macumbero, a alguna entidad, al universo, a las cartas, a la astrología, déjame decirte que si tu pensamiento es ese y tu creencia es esa, te vas a ir al infierno. Porque nada de eso tiene poder para salvarte a ti de la condenación eterna. Y eso lo dice la palabra de Dios. Estamos viviendo días donde la iglesia está siendo muy atacada y muy engañada, con filosofías vanas y huecas, como estudiamos antes, con huecas sutilezas y rudimentos de este mundo. Grandes hombres de Dios, seguidos en redes, con millones de seguidores, incluso hombres que a veces cantamos sus canciones acá, y hoy cantamos una. No entiendo en qué momento perdieron el norte. Pero tampoco entiendo en qué momento yo perdí el norte. Entonces no puedo juzgar algo si mi corazón no estuvo siempre alineado con el Señor. Pero lo que tengo claro es lo siguiente. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. De la eternidad. Y también en esta vida mientras que Dios nos dé aliento. Por eso es importante conocer a Dios por su palabra, recibir la palabra, tener la actitud de estos tesalonicenses. Abrazar la palabra de Dios. Cuesta un montón, porque nos confronta con nuestra carne, y la carne está dentro nuestro siempre, todos los días. Desde que te levantás hasta que dormís. La palabra de Dios está yendo una y otra vez en contra de nuestra carne. Y por eso es como que repele todo el tiempo. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. La evidencia que somos hijos de Dios es que se produce en nuestro interior la decisión de dejar la vieja vida con el propósito de dejar de servir a Satanás para servir al Dios vivo y verdadero. El versículo 9, os convertisteis de los ídolos a Dios. Y si esto no es una realidad en tu vida, no estás convertido al Señor, sino estás convencido que sos un hijo de y no lo sos. Y es triste creer que somos algo que no somos. Lo que más me asombra es que cuando lleguemos allá, delante de Él, Señor, en tu nombre hice esto. En tu nombre un domingo a las 10 estuve tocando violín en la iglesia. Y si Dios me llega a decir, nunca te conocí, Elías, eso es difícil. Aún más difícil es saber que le fallaste a Dios y levantarte y seguir caminando. Pero mientras que hay vida, hay esperanza. Y el llamado de Dios es, en estos hermanos, es a poder imitar esto. Entonces, concluyendo, la pregunta que tenemos que hacernos es si somos escogidos de Dios. Porque hemos comprobado que los tesalonicenses sí fueron escogidos de Dios, a pesar de lo que los judaizantes decían. Y si somos hijos de Dios, ¿nuestra vida está evidenciando que somos hijos de Dios? ¿Escogidos por Dios? Si el apóstol Pablo nos conociera hoy, ¿podría decir esto de mí? Honestamente creo que no. Pero estoy intentando alguna cosa. Lo otro es que a pesar de las pruebas que Dios nos permite atravesar, no sé cuáles son las tuyas. Quizás la salud, quizás la enfermedad, quizás una crisis financiera, quizás no tenés trabajo, quizás llegas a casa y no sabes qué vas a comer. He pasado por esas más de una vez, individualmente y como familia. Pero en todas esas cosas pude ver la mano de Dios, su fidelidad con sus hijos. Y lo que estoy seguro es que Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 20, 28. Dios prometió darnos su paz para atravesar las pruebas. Juan 14, 27. Y Dios prometió recompensarnos
después de ser probados. 1 Corintios 3, 13 y 14. Es un desafío poder imitar un poquito a estos hermanos, la verdad, que me gusta porque viene siendo una carta un poquito distinta a las que veníamos estudiando, pero hay desafíos lindos por imitar. Amén. Oramos. Señor, gracias porque podemos recibir tu palabra en esta mañana y podemos primero examinar nuestro corazón y podemos ver, Señor, qué es lo que nos falta. Gracias por este ejemplo, Señor, de hombres y mujeres que su obra se manifestaba, Señor, su amor también, y esa esperanza, Señor, era lo que no los movía. Señor, acá está tu iglesia, en este lugar. Vos sabés, Señor, qué es lo que necesitamos como iglesia, y te pedimos que seas tú obrando en medio nuestro para tu gloria, Señor. Qué lindo sería que algún día puedan decir de esta iglesia, Señor, que hemos sido de ejemplos para alguien más allá de nuestra ciudad, Señor. Ayúdanos a crecer en ti, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, sabiendo, Señor, de que tú recompensas la obra de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.